Esta historia es increíble, es la historia de Benjamin Hulleberg. Está por todos lados la historia. Se encontró con su madre biológica después de 20 años. Eso pues no resulta la noticia, porque mucha gente termina encontrando a su madre o a su padre biológico, porque se dedican a buscarlo y la logran. La noticia es que trabajaba con él, trabajaba en el mismo hospital de él. Él se dedicó a las pruebas de ADN y solo sabía que buscaba a Holly, su madre biológica. Tenía 15 años cuando dio a luz a su hijo y empezó a buscar a sus padres adoptivos. A los 6 meses de su embarazo por miedo a no poder proporcionar la vida que quería su bebé. Angela y Brian adoptaron a Benjamin el mismo día de su nacimiento. Fue un día de acción de gracias. La pareja fue muy abierta con Benjamin en cuanto a su adopción y le hablaba regularmente de su madre biológica. Mencionaban a Holly. Benjamin no sabía que Holly ya lo había encontrado en las redes sociales, buscando en Google. Lo había observado desde lejos mucho tiempo antes de dar ese paso. Esa es la primera pregunta para nuestro invitado, Benjamin Hulleberg. ¿Cómo fue que encontró o se encontró con su madre en donde él trabajaba? ¿Durante cuántos años estuvo cerca de ella y él no lo supo, Ana? Benjamin, good morning. Thank you very much for joining us today at W Radio to share this story of yours with your biological mother. And we wish to begin this interview by asking you, how is it that you realized that your mother was, in the same hospital that you were working in? And for how long were you guys working together before you found out? So I started working at the hospital in 2020, and she actually started just a few months before I did. But neither of us knew until we met last November. And when we sat down and had dinner the night that I met her, we were talking about what we enjoyed doing, what we did for work. And I told her I volunteered at a hospital. And then she told me that she works at a hospital and asked me what hospital I volunteer at. And then we found out that we actually work just like in separate buildings at the same hospital downtown Salt Lake City. Él comenzó en el 2020 a trabajar en ese hospital y ella unos meses después que él. Ninguno sabía que esto estaba sucediendo hasta que se reunieron en noviembre y tuvieron una cena. Estaban hablando de las cosas que les gustaba hacer, de su vida diaria, y él le comentó que hacía un voluntariado en un hospital. Cuando dijeron el nombre del hospital se dieron cuenta que trabajaban en el mismo hospital en distintos edificios de ese lugar. Ana, a él en algún momento quizás le dieron nervios buscar a su mamá, o quizás hubo algún momento en que le generó un poco como de arrepentimiento todo este proceso. At any point during the search of your mom, were you anxious about it? I mean, about what was this going to mean for you? What was it going to mean for your adoptive parents? Or at any point did you regret starting this search to find your mom? So I had tried for a long time to look for her, and it was something that I always really wanted. And I had never successfully found her, but when she reached out, it did cause a bit of anxiety for me because it was so quick for me that I didn't know how it was going to go, and I didn't know what it was going to mean for my adoptive family. But I knew that it was going to be something really good. I just didn't know how it was going to work out. And it worked out great, and it's been amazing ever since. Él intentó buscarla por mucho tiempo, él sabía que quería hacerlo, pero no había tenido éxito, así que cuando ella lo contactó a él, tuvo mucha ansiedad porque pasó muy rápido, no sabía cómo iba a terminar la historia, qué iba a significar para su familia adoptiva, pero sabía que iba a ser algo bueno en el fondo. No sabía cómo resultaría, pero al final todo resultó bien y ha sido un éxito. Pero Grace, después de que ya ellos logran saber que los dos estaban trabajando en el mismo hospital, aunque estaban en edificios separados, como él dice, ¿él recuerda en algún momento en el pasado haberse cruzado, reconoce él su cara de antes de saber que era su mamá?
So you mentioned you guys were working in the same hospital but in different buildings. But after you knew she was your mom, do you recall in the past perhaps seeing this person passing by her and just, like somebody else, whatever person in the hospital, or you don't recall ever seeing her before you actually knew she was your mom? So it's very possible that we had passed each other in the hallways, in the parking garage, or somewhere at work. I don't remember specifically, but she did look a little familiar. So I imagine I probably ran into her at the hospital once or twice, but we didn't exactly cross paths except for when we were on our way in or out of work. Es posible que sí se hayan cruzado en los pasillos, en el garaje o en algún lugar de ese hospital. A él se le hacía familiar su rostro, así que seguro sí se la cruzó alguna vez o dos. Ana, ¿cómo han recibido toda la atención de los medios? Porque esta noticia está por todos lados, entonces no sé si ellos han tenido algún inconveniente, digamos, en discutir todo esto abiertamente con los medios. How has the media been impacted your life and your biological mother's lives? I mean, because this news is everywhere. How are you guys dealing with all this media attention? I will be honest, it's required a lot of energy and a lot of time. I actually just did an interview today with a news station here in Utah, and so it's been taking a lot of time and energy, but honestly, I'm really happy that a lot of people are getting inspiration from it, because I know there are a lot of people who are adopted and looking for their biological parents, and so I'm glad that it could serve as inspiration to others. Bueno, él quiere ser honesto porque sí reconoce que ha requerido de mucha energía, de mucho tiempo, ha dado muchas entrevistas, incluso acaba de terminar una para un medio en Utah, así que sí, ha tomado mucho tiempo y energía, pero está feliz de que muchos se puedan inspirar de la historia porque sabe que muchas personas que han sido adoptadas están también buscando a sus padres, y por eso quisiera saber si él entendió las razones por las que su madre la dio en adopción, en primer lugar lo dio en adopción, y si lo resiente de alguna forma o lo comprendió completamente. Speaking about that relationship with your mother, were you able to understand the reasons why she gave you up for adoption? And do you feel any type of resentment towards her because she actually gave you up for adoption? So she was only 15 years old, so she was too young to be able to take care of me. So she figured that it would be best for me if she gave me up for adoption and let me be able to access all of the things that I would need to live a good life. And I'm very thankful that she made that hard decision, because it wasn't easy, and she knew it would be best for me, and she still did it. Ella solo tenía 15 años, era muy joven para cuidarlo, así que pensó que lo mejor era darlo en adopción y para que él pudiera tener acceso a una buena vida. Así que lo agradece porque no fue una decisión fácil para ella. Sabe que fue muy difícil para ella tomar esa decisión. Benjamin, su historia sí tuvo un final feliz por lo que nos está contando, pero ¿recomendaría a otras personas en su misma posición buscar a sus padres biológicos? We understand in your case, your story had a happy ending. But would you recommend for people in your same situation to try and find their biological parents? I feel like every situation is really unique to every person. Like, nobody has the same story. And if you're desiring to find your biological parents, I highly recommend that you don't give up hope, because there's always ways. There's so many different ways. For me, it happened with a Google search, and she reached out to me. I know with a lot of other people that it's very different, and the circumstances are different. But it can be a very good, positive thing. And if you want to find them, don't give up. Well, Benjamin, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today. Really appreciate it. Of course. Thank you for having me on.
Thank you, bye bye. Cree que cada situación es única y diferente, no todo el mundo tiene la misma historia, entonces solo si lo desean, pues él recomienda que no se rindan, que sigan en ese afán de encontrar a sus padres porque hay diferentes formas. Para él fue una búsqueda en Google y le funcionó, para otros puede ser diferente, pero lo que él dice es que si una persona quiere hacerlo, continúe y persista y lo haga porque puede ser muy bueno para ellos.